Hola, ¿qué tal? Nuevamente soy la maestra Alma para continuar con la explicación de los cálculos estequiométricos a partir de reacciones químicas balanceadas, que ya tenemos esta secuencia que hemos estado utilizando para realizarlos. En esta ocasión nos pide el ejemplo calcular los gramos de óxido de aluminio que se pueden producir a partir de 45.6 gramos de óxido de cromo que ya utilizamos en la explicación en un video anterior. Y la reacción química ya está balanceada. Entonces vamos a partir del reactivo que tenemos. Lo primero que necesitamos son los pesos moleculares de los compuestos involucrados en el cálculo, que serían el óxido de cromo y el óxido de aluminio. Entonces, los pesos moleculares para el Cr2O3 ya lo habíamos calculado anteriormente, es de 152 gramos por mol. Y del óxido de aluminio, que es Al2O3, su peso molecular, el aluminio tiene un peso de 27 gramos por mol. Entonces, si hacemos el cálculo de su peso molecular, sería multiplicar 27 por 2 átomos de aluminio y sumarle 3 átomos de oxígeno por su peso molecular, que son peso atómico, que son 16, y esto nos da un total de 102 gramos sobre mol para el óxido de aluminio. Entonces, ahora sí, para proceder a hacer los cálculos que necesitamos a partir de la reacción química balanceada, entonces tenemos que la cantidad de 45.6 gramos de Cr2O3 lo vamos a dividir entre su peso molecular, que son 152 gramos por mol. Obviamente estos son de la misma sustancia que estamos manejando. Y vamos a hacer los cálculos primero por separado. Entonces 45.6 sobre 152 nos da 0.3 o da como resultado 0.3 mol de Cr2O3, que ya lo habíamos calculado en los ejercicios anteriores. El paso es el mismo porque estamos partiendo del mismo reactivo y de la misma cantidad. El siguiente paso, de acuerdo al cálculo que tenemos, sería calcular los moles que se produjeron en la reacción química a partir de 0.3 mol de Cr2O3. Y eso lo vamos a hacer utilizando la relación molar de óxido de cromo a óxido de aluminio, que es 1 a 1, es decir, una mol de Cr2O3 produce una mol de óxido de aluminio, Al2O3. Como la relación es 1 a 1, prácticamente sería lo mismo que vamos a producir 0.3 mol de óxido de aluminio. Y finalmente necesitaríamos conocer la cantidad, es decir, ya llegaríamos al último paso, que es, ya tenemos los moles de producto que se han formado. Ahora queremos saber cuánto pesan esos 0.3 mol de óxido de aluminio. Y ese último paso se realizaría multiplicando la cantidad que obtuvimos por su peso molecular, pero en este caso se utiliza el peso molecular del óxido de aluminio, que son 102 gramos por mol. Ahora estamos hablando del óxido de aluminio, que es Al2O3. Al2O3.
Por lo tanto, la cantidad formada en gramos sería multiplicar los 0.3 por 102. Se estarían formando 30.6 gramos de óxido de aluminio a partir de 45.6 gramos de óxido de cromo. Y vamos a ver cómo sería el cálculo de una forma más directa. De forma directa ya tenemos que el peso molecular de este compuesto es de 152 gramos sobre mol y de este compuesto son 102 gramos sobre mol su peso molecular. Entonces, haríamos directamente el cálculo a partir de la cantidad que tenemos, que son 45.6 gramos de óxido de cromo, Cr2O3. El primer paso sería dividir entre el peso molecular de este compuesto, que son 152 gramos de este compuesto, Cr2O3, por mol de Cr2O3. Y de esa manera pasamos de gramos a mol del mismo compuesto. Vamos a incluir la relación molar, que aunque aquí es 1 a 1, nos sirve como práctica. Entonces, de la reacción sabemos que un mol de Cr2O3 produce un mol de óxido de aluminio Al2O3. Al utilizar la relación estequiométrica, que aquí es 1 a 1, en este caso, vamos a pasar de moles de reactivo a moles de producto que se forman. Ya estamos en este punto de moles de producto formados. Por lo tanto, el último paso es multiplicar por el peso molecular, pero ahora del óxido de aluminio, porque es el que se formó. Entonces, ya nada más hay que incluir los 102 gramos de óxido de aluminio por mol de óxido de aluminio. Y de esa manera, a partir de 45.6 gramos de óxido de cromo, podemos obtener los gramos producidos de óxido de aluminio. Y bueno, al igual que hemos estado explicando, vamos a multiplicar todas las cantidades de la parte de arriba, que son 45.6 por 1, por 1, por 102, y da como resultado 4.651.2, y lo vamos a dividir entre todo lo que tenemos acá, que son 152 por 1 por 1, son 152. Entonces, el resultado final va a ser de 30.6 gramos de Al2O3. Y es el mismo resultado que obtuvimos anteriormente haciéndolo por separado. Bien, como ya hemos practicado bastante haciendo los cálculos por separado y también haciendo todo directamente, vamos a realizar un último ejercicio a partir de la misma ecuación, que es esta. Entonces, vamos a subir aquí un poquito y vamos a hacer el cálculo directo. Ya entendimos algunos conceptos y vamos a comprender con mucha más facilidad lo que vamos a hacer aquí. Dice, calcule los gramos de aluminio. Ahora me piden cuánto aluminio necesito para que reaccione con estos 45.6 gramos de óxido de cromo. Así que necesitamos el peso molecular del mismo compuesto, que ya sabemos que es 152. Y buscamos en la tabla periódica el peso molecular del aluminio, que también ya lo habíamos dicho, que su peso atómico es de 27 gramos por mol. Entonces partimos de la cantidad que conocemos, 45.6 gramos de óxido de cromo
y lo vamos primero a dividir entre su peso molecular, que son 152 gramos por mol. Vamos a utilizar la relación molar de óxido de cromo a aluminio. Si sabemos que un mol de óxido de cromo necesita 2 mol de aluminio. Y finalmente vamos a multiplicar por el peso atómico del aluminio en este caso para obtener los gramos de producto. Entonces 27 gramos de aluminio representan un mol de aluminio. De esa manera vamos a obtener los gramos de aluminio que se requieren para reaccionar con esta cantidad de 45.6 gramos. Multiplicamos todo lo que tenemos arriba, 45.6 por 1, por 2, por 27, y nos da una cantidad de 2.462.4. Y abajo solo tenemos 152. Al hacer la división, tenemos que se han producido 16.2 gramos, o se requieren, 16.2 gramos de aluminio. Entonces, de esta manera, para reaccionar con 45.6 gramos de óxido de cromo, necesitamos 16.2 gramos de aluminio. Ahora, ya solo para comprobar o corroborar el principio de la conservación de la materia, simplemente vamos a concluir con este ejercicio que tenemos 45.6 gramos de óxido de cromo y de acuerdo a los cálculos se requieren 16.2 gramos de aluminio. Se producen 31.2 gramos de cromo y se producen 30.6 gramos de óxido de aluminio. Entonces, aquí vamos a sumar las cantidades de reactivos y las cantidades de productos. Y de acuerdo al principio de la conservación de la materia, la energía y la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Así que 45.6 más 16.2 nos dan 61.8 gramos de reactivos usados y esto debe ser igual a los producidos que fueron 31.2 más 30.6, 61.8 gramos. De esta manera se cumple el principio de la conservación de la materia. De la conservación de la materia. Y bueno, pues si volvemos o regresamos de alguna manera a la página en la que podemos corroborar los cálculos, en esta página simplemente vamos a buscar la reacción química del óxido de cromo Cr2O3 y aquí la tenemos, la seleccionamos y nos da la ecuación química balanceada. Pero también, además, aquí nos pasa a los cálculos que estuvimos realizando de cálculo a partir de una cantidad de reactivo. En este caso, el reactivo que tenemos es el óxido de cromo, que en peso estamos utilizando 45.6 gramos. Automáticamente aquí nos aparecen las cantidades producidas de cromo, de óxido de aluminio y la cantidad de aluminio que son equivalentes a lo que calculamos utilizando nuestro método y también lo podemos hacer en mol.
tenemos que 0.3 mol producen 0.3 y 0.6 y se producen o se requieren 0.6 mol de aluminio. Entonces, con esta calculadora podemos comprobar fácilmente si los cálculos